Arica Televisión, con el auspicio de Complejo Turístico Maracuyá, presenta Mirada Regional. Muy buenas noches. Estamos nuevamente en su programa Mirada Regional con el gentil auspicio del Complejo Turístico Maracuyá, donde usted puede asistir a cenar, a almorzar, arrullado por la brisa marina y por el sonido que hacen las olas al romper allí en las piedras cercanas. Hoy día Mirada Regional va a tener a una importante persona que tiene que ver con la esencia de Arica, diríamos, incluso antes que se llamara Arica. Así que vamos a conversar con la directora regional del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, señora Lenina Barrios Atencio. Solamente diremos que su apellido tiene ya historia, que vamos a conversarlo en unos breves momentos más. Complejo Turístico Maracuyá, el lugar donde la alta gastronomía y momentos únicos se disfrutan frente a las olas del Pacífico. Presentamos nuestra nueva carta fusión, donde la riqueza gastronómica ariqueña se reinventa con nuevas técnicas internacionales, una variedad de platos que les sorprenderán. Contamos con salones perfectos para bodas, banquetes, celebraciones familiares y eventos de empresas e instituciones. Complejo Turístico Maracuyá, alta gastronomía, eventos inolvidables y nueva carta fusión. Reserva ya tu experiencia frente al mar. Bueno, muy buenas noches. Y como había adelantado, tenemos a la directora regional del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, señora Lenina Barrios Atencio. Y como lo había señalado, solamente sus apellidos son historia. Vamos a partir por lo de Atencio, que fue incluso en ese tiempo, hoy día son los concejales, antes eran los regidores, y que lamentablemente tuvo un desenlace infeliz, yo diríamos, de su trayectoria. Así que eso debe marcarla a usted por la historia de la familia, más que nada. Por supuesto, yo soy una mujer muy orgullosa de mi familia, de mi historia familiar, y de llevar estos dos apellidos con historia. Uno de ellos ariqueño profundo, el otro ariqueño por adopción, los Atencio, que vienen desde la quinta región, y muy orgullosa de mis padres, de mis abuelos también, que son familias de clase trabajadora y que se han dedicado a hacer más grande esta región. Bueno, no todos pueden decir lo mismo. Patricio Barrios, a quien lo ubico, lo conozco, se ha dedicado a las artes, diríamos. Escribe, creo que La novia de Azapa, uno de sus libros por allí, he visto otros relacionados con otros temas que son también culturales. Cuénteme, señora Lenina, teniendo, yo diríamos, esa gran información detrás, como un gran peso ideológico y patrimonial además. ¿Cómo ve usted el patrimonio de Arica? ¿Está siendo bien cuidado? Bueno, yo soy un amante del patrimonio. No, este cargo no creo que sea casual. Yo llego acá por el trabajo que he desarrollado por años en torno al patrimonio cultural y que eso también ha sido inculcado no solamente como una carrera, yo soy antropóloga de profesión, sino que desde muy niña estuve siempre vinculada al patrimonio y a la historia. Yo por eso soy una convencida también de que conocer nuestro patrimonio, conocer las herencias culturales de nuestro pueblo, pueden cambiar la vida de una persona y sobre todo de un niño o de una niña. Yo de muy pequeña estuve vinculada a distintos espacios patrimoniales, de memoria, acompañaba a mi mamá, a mi papá, a mis abuelos a actividades
conocer también la historia, por ejemplo, de la vida en la Pampa Salitrera de mis abuelos paternos, perdón, también me marcó mucho. Conocer el museo, poder ver las momias, poder entender de qué se trataba esa historia y ese pasado, para mí fue muy significativo. Me llevó a estudiar antropología y luego también marca lo que yo he hecho por más de una década, que es trabajar en torno al patrimonio cultural. Cuénteme, Y llego a este cargo. mucho se ha hablado de las momias Chinchorro. Sin embargo, no es una, yo diríamos para Arica, no es la, ¿cómo podríamos señalar? No es la marca. A mi juicio debiera ser la marca. Ya que si uno, incluso ha sucedido que han tratado de construir algunos edificios y ahí se encuentran, diríamos, algunos vestigios de la cultura Chinchorro. Y lamentablemente han quedado ahí paralizados. Y si uno hace excavaciones en todas partes, diríamos, del litoral ariqueño, siempre va a encontrar de estas momias Chinchorro. Sin embargo, no hay una atracción, diríamos, la gente no viene por las momias Chinchorro, viene por otras cosas. Sin embargo, yo diríamos, cuando hablo de esto es la mayoría, no estoy diciendo, la gente del sur viene a pasarlo bien, viene a las playas y posteriormente ir a Tacna, a comprar, luego verse, en fin. No viene al museo como sucede en otras partes. Generalmente los estados, los gobiernos, incluso los gobiernos regionales, hacen un gran gasto para sus museos, diríamos, darle la gran importancia, y así que la gente que va a Europa lo primero que visita son los museos. ¿Para qué decir, digamos, Francia, con todo? Nosotros, ¿por qué no le damos esa, yo diríamos, gran importancia? No estoy hablando que sí, tiene un museo, una gran importancia. Sí, yo creo que ahí hay dos cosas que me gustaría mencionar. Yo creo que sí existe un turismo de intereses especiales. Nosotros le llamamos turismo de intereses especiales a la gente que viene precisamente a conocer cosas particulares que no van a encontrar en otro lugar, porque, por ejemplo, playas pueden encontrar en otra región, en otro lugar. Pero lo que no van a encontrar en otro lugar es la cultura Chinchorro, o no solamente la cultura Chinchorro, sino también toda la profundidad cultural histórica que tenemos acá. Si bien yo creo que Chinchorro es algo muy importante, es muy valioso, y tenemos que trabajar más de manera conjunta en abordar el potencial que tiene la cultura Chinchorro para darnos a conocer, también es importante entender que Chinchorro puede entenderse como un punto de partida de la historia cultural de nuestra región, y que tenemos tanto más que mostrar también de todo aquello que viene después de Chinchorro, las culturas costeras, desarrollos regionales, etcétera. Y ahí hay un trabajo importante de muchos investigadores e investigadoras de la región, que esperamos prontamente avanzar con nuestro gran proyecto de museo regional. Los museos regionales son museos administrados por el Estado a través del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, totalmente gratuitos, y están profundamente vinculados también con las comunidades, tanto con los pueblos originarios como también con las comunidades más cercanas en las que se desarrollan estos proyectos. Nosotros nos encontramos ahora en la primera etapa de desarrollo de este megaproyecto, que incluiría un museo regional, un depósito arqueológico regional y un archivo regional. Además de lo que hoy día existe. Además de lo que hoy día existe, esto sería un proyecto emplazado en la ciudad de Arica y busca ser un museo no solamente de talla nacional, sino también internacional, que muestre con una museografía moderna también todo lo que tenemos por contar respecto de la historia de nuestra región. Siendo la cultura Chinchorro, y perdone que a lo mejor voy a pecar de ignorante, pero donde no había lenguaje que se supiera, no había escritura, y la cerámica era el intercambio que tenían con otras culturas, generalmente aymaras. Lo que a mí me lleva la atención es cómo estas personas que generalmente eran pescadores, generalmente, agricultura casi nada, digamos, finalmente intercambiaban con la cultura aymara el quehacer, diríamos, diario. De repente les nace la idea de
perdurar en el tiempo. Eso no se da en otros tipos de cultura, fuera la cultura egipcia, digamos, pero eso tiene otra connotación. Ya, es una dinastía súper desarrollada que establece, diríamos, pero acá eran bastante, yo diríamos, casi trogloditas, que de repente se le despierta ese espíritu de a sus seres queridos, ¿no es cierto?, que permanezcan para siempre. Ese pensamiento, esa forma, ¿dónde y por qué de repente hay algún estudio al respecto que diga, sabe, les pasó esto y por lo tanto ellos quisieron permanecer en el tiempo? Sí, yo creo que ahí hay que precisar algunas cosas, porque, bueno, el desarrollo de la cultura chinchorro es bastante anterior al desarrollo de la cultura aymara, que además los aymaras no eran nómades ni seminómades, sino ya eran sedentarios, con desarrollo de agricultura, ganadería, etcétera. Acá estamos hablando de miles de años antes, sí, en una sociedad donde no había desarrollo de agricultura, ni de ganadería, ni tampoco un modo de vida sedentario. Era un modo de vida nómade o seminómade, con grupos pequeños que se movían de un lugar a otro en búsqueda también de sustento. Principalmente su sustento estaba vinculado a la fauna marina que podían encontrar en la costa o en los sectores aledaños, sobre todo en los cursos de agua dulce. La cultura chinchorro, porque la gente habla mucho de las momias, pero ellos fueron una cultura bastante rica en cuanto al dominio del medio ambiente, de poder entender el medio en el que ellos vivían y poder desarrollar herramientas para poder subsistir en este medio. La momificación, que es por lo que nosotros les conocemos y por lo que ellos lograron trascender a la muerte, como se dice normalmente, y que alcanzan este desarrollo exquisito, diría yo, de cómo trabajar un cuerpo. O sea, digo exquisito en el sentido de que es muy minucioso, un trabajo muy cuidado. Entonces uno se pregunta cómo una sociedad tan sencilla, tan simple, sin estratificación social, donde todos eran iguales, no había cargos no había una persona más importante que la otra, y mujeres, hombres, niños y niñas eran tratados por igual en el proceso de la muerte. Por lo tanto, entendemos que la vida también debió haber sido algo similar. No podemos saber a ciencia cierta por qué empezaron a momificar. Se piensa que pueden ser respuestas al medio ambiente, respuestas ambientales. Por ejemplo, los cuerpos más antiguos que se han encontrado intervenidos, momificados por la cultura chinchorro, se encuentran en la cuenca de Camarones. Precisamente el río Camarones naturalmente tiene gran concentración de arsénico. Y al consumir esa agua dulce, pero contaminada con arsénico, el arsenicismo, que es lo que se provoca abortos espontáneos en las mujeres embarazadas. Entonces se piensa que esa puede ser una explicación para momificar, por ejemplo, a los nonatos o a los neonatos que se encuentran a los bebés, y luego se transforma en una práctica. Hay otras teorías respecto de por qué empiezan a momificar. Se piensa también que las momias no eran hechas para ser enterradas, sino para que acompañaran a la comunidad, para que siguieran permaneciendo con el grupo familiar o el grupo que se desarrollaba en conjunto. Pero eso es un pensamiento casi filosófico. O sea, como usted decía, con una cultura muy primaria, que de repente salten a este pensamiento que hoy día uno... Tiene que haber algo antes que tal vez aún no conocemos. Correcto. Y por eso la investigación arqueológica, la investigación en torno al patrimonio cultural y a las herencias culturales es tan importante. Un hallazgo arqueológico, y esto vamos a caricaturizar, pero muchas veces dicen, ¿para qué vaya a dar aviso? Perdón que lo diga así, ¿para qué vaya a dar aviso? Mejor entiérralo. Pero muchas veces, por ejemplo, un pequeño hallazgo puede cambiar un paradigma.
Y lo hemos visto en muchos países, en muchas culturas, en muchos estudios, que un pequeño hallazgo ha terminado Ha siendo... cambiado incluso la ha interpretación de cambiado la... interpretaciones respecto de cómo conocemos la historia. Entonces, por eso es importante que estos pequeños hallazgos que nosotros podemos encontrar o que una persona de a pie puede encontrar irrelevantes sean notificados, sean informados, porque eso nos permite conocer sobre nuestro pasado, conocer sobre nuestra historia y también nos ha permitido, con las investigaciones pasadas, transformarnos en un referente en investigación antropológica y arqueológica. Claro, porque en definitiva en nuestro país, estamos hablando de miles de años atrás, estaban los Onas, los Aracalufes, de los cuales no tenemos idea. Sabemos, ¿no es cierto?, que al igual que los chinchorros vivían cerca del mar, ¿no es cierto?, y en algunos casos cazaban vicuñas, alpacas, no sé, pero de ellos no sabemos nada, fuera de algunas fotos que hay ahí, pero fotos son casi recientes. Tampoco tan desarrollado de esta forma. Para mí es como un paradigma que de repente un pueblo de esa naturaleza que no tenga casi escritura. O sea, acá tenemos la fortuna de que... y no se le ha dado la importancia de, yo diríamos, de ese fenómeno. Porque en definitiva un tremendo fenómeno que esta gente, casi como diríamos troglodita, vivían, digamos, de lo que podían alimentarse y todos eran casi iguales. En fin. Yo no comparto el concepto, pero... A lo mejor estoy empleando un término para decir que esa gente no tenía estructura, por ejemplo, jerárquica. Cazaban para alimentarse, ni siquiera para acumular riqueza. ¿Ya? Las mujeres eran tratadas aparentemente, porque no tenemos identificación igual que los hombres, los niños, como usted decía, muchos neonatos no alcanzaban a vivir absolutamente nada. O sea, recordemos que la esperanza de vida era muy baja, 30, 40 años claro, como máximo. Entonces con ese tipo de presión, yo diría, del medio ambiente, de la forma, de las aguas, digamos, infectadas que estaban, de repente nace esta idea de perseverar para el futuro, porque van a pasar 1000 años, nosotros vamos a desaparecer y las momias van a seguir. A eso voy yo. Y eso es lo que quería mencionarle. Nosotros tenemos la fortuna de que vivimos en un lugar que tiene condiciones ambientales favorables para la conservación de los cuerpos o de distintos vestigios de hace miles de años atrás. Podemos encontrar, por ejemplo, escamas de pescado de hace 7000 años perfectamente conservadas. En cambio, por ejemplo, más al sur, donde ya hay mayor humedad, menor salinidad del suelo, la conservación es mucho más difícil y probablemente los vestigios se degradan con mayor facilidad. Tenemos algunos casos donde no ha ocurrido, como por ejemplo Monteverde, en la 10ª región, en la región de los lagos, donde se ha conservado por condiciones excepcionales, que se creó como prácticamente una burbuja, donde se pudo conservar este sitio arqueológico, que cambia también los paradigmas del poblamiento americano. Pero en términos generales, mientras más al sur, tenemos menos probabilidad de encontrar vestigios materiales intactos como los encontramos aquí, donde, por ejemplo, un cuerpo puede conservarse con sus uñas, con su piel, etcétera, de manera íntegra, y eso es lo que muchas veces se encuentra. Más al norte también la humedad también hace lo suyo y también dificulta la conservación. Pero en el caso de Arica, bueno, la cultura chinchorro, que podemos encontrar vestigios desde Hilo en Perú hasta Antofagasta, tenemos estas características excepcionales. Y por lo mismo también se ha declarado como sitio de patrimonio mundial los asentamientos y la momificación artificial en la región de Arica y Parinacota, porque tiene un valor único excepcional. Ese es el concepto que utiliza la UNESCO para referirse al patrimonio mundial, el valor único y excepcional. No hay otro igual. No hay otro igual. O sea, en otro país, otra cultura. Aparentemente esta es la única cultura que hace,
excepto algunos países por ahí africanos, digamos, que tienen otro sistema. Claro, hay otros sistemas, pero este tiene estas características claro. muy particulares que yo creo que es importante analizarlo también desde una perspectiva social. Y creo que es eso a lo que han estado avanzando investigadores como Bernardo Arriaza, Vivian Standen, Verónica Silva también, a poder interpretar de acuerdo a la cultura material, de acuerdo a los vestigios materiales, no solamente cómo vivían, sino también por qué, entender el por qué lo hicieron. Y yo creo que eso desde muy niños también nos gusta preguntarnos el porqué de las cosas. Claro. Y yo creo que todavía estamos respondiéndonos el porqué de la cultura chinchorro. ¿Cómo vivían? Y como usted dice, ¿por qué vivían así y no dan un escalón más de sobrevivencia, podría ser? O sea, luego se transformaron. No, la gente piensa que desaparecen, ¿sí? Pero no desaparecen, se transforman, ¿no? Transforman las tradiciones culturales, luego de Chinchorro pasan a ser... No son absorbidas, sino que van avanzando y se transforman, por ejemplo, en la cultura quiani, que ya tiene otra forma de enterrar, otra forma de tratar a sus muertos, empiezan a utilizar, por ejemplo, otro tipo de vestimenta, se complejiza un poco. Entonces, no es que desaparecen, sino que se transforman. Es como la historia de la sociedad humana. Bueno, de la cultura chinchorro, que hay mucho que decir, y creo que todavía están en pañales las investigaciones, de seguir investigando cómo sobrevivían, cómo vivían, a quién ellos veneraban, cuál era el tipo de cultura en donde todos eran iguales, qué hacía que no hubiera un tótem, por decir algo, a los cuales adoraban ellos. No existe eso, y a lo mejor podía existir, pero todavía no se descubre. Tal vez eran los cuerpos. Claro, así que, señora Lenina, ¿qué es la cultura? Mire, usted se lo pregunta a una antropóloga y los antropólogos, el gran problema de los antropólogos y antropólogas es siempre respondernos qué es la cultura. Y hablar de cultura, se han dado yo creo que cientos o miles de definiciones de lo que es cultura. Yo creo que la cultura es un todo complejo. Todo lo que nos rodea es cultura. No hay nada que nos rodee, por ejemplo, esta mesa, este sillón, el color del que está pintado este edificio, la forma de decorar, la forma en que nos vestimos, la forma en que conversamos, el lenguaje, las cosas que pensamos e incluso las cosas que sentimos están permeadas por la cultura, la política, los sistemas políticos, económicos, sociales, de creencias, religiones. Todo aquello es cultura. Entonces tenemos por una parte lo que es material, la cultura material, todo aquello que podemos tocar y ver, y por otra parte lo inmaterial, que es aquello que no podemos tocar pero existe, como por ejemplo en las relaciones sociales, la música, las festividades, las creencias, la religión, etc. Entonces por eso yo digo que la cultura en general es un todo complejo, y es todo lo que nos rodea. Cuando hay a veces comentarios cuando dicen esta persona no tiene cultura, no existen seres humanos sin cultura, porque los seres humanos hemos sido criados en un entorno que corresponde a una cultura determinada. Tal vez la gente quiere referirse a que no tiene educación. Claro. La educación es una cosa que es parte de la cultura, pero la educación o como la mal llamada alta cultura o esta cultura, por ejemplo, la música docta, todo eso tiene que ver con ciertas expresiones culturales. Sin embargo, todos tenemos culturas, todos tenemos un medio en el que nos desarrollamos, un grupo, tenemos personas con las que nos vinculamos y que finalmente eso es nuestra cultura. Pero en todo caso, diríamos, la sociedad de una u otra manera tiene ciertas vinculaciones particulares parecidas, diríamos. A todos nos gusta vestir, nadie anda desnudo porque, bueno, es cultura, yo puedo andar desnudo. Pero la sociedad le dice no. Porque estamos en este marco social donde en esta cultura tenemos ciertas convenciones sociales que nos dan un marco. Exacto. Entonces la cultura nos da un marco en el que nosotros nos podemos mover. Y hay otro que es un tabú o que es lo prohibido en lo que no podemos hacer. Entonces la cultura
también son las leyes, por ejemplo, también es lo que nos dice lo que podemos o no podemos hacer, lo que como sociedad determinamos que es correcto o incorrecto. Eso también es parte de la cultura. Como forma parte de esta complejidad cultural, digamos, que es tan amplia y que puede ser para un lado, para otro, al centro, arriba, abajo. Nosotros vemos, diríamos, que las ciudades tienen que manejarse ordenadamente. No forman parte de nuestra cultura. A nadie le gustaría que todo hubiera desorden, la basura en el suelo. Y bueno, total, es nuestra cultura. Como sucede en algunos como países como Bangladesh, por ejemplo, donde los hombres ya casi están muriéndose de hambre. Los azotan los aumentos de agua, de ríos, en fin. Pero, ¿por qué los grafiteros, diríamos, asumen una conducta de cada vez que rayar? No he consultado, no, si eso forma parte de la cultura. No, la cultura sí, pero no puede ser que rayas por todos lados echen a perder a lo mejor una buena fachada, ¿no es cierto? Que la persona culturalmente dijo, ¿sabe qué más vamos a pintar de esta manera? Para que se vea bien, en fin, para atraer a la gente. Sin embargo, llega un tipo y le pone 3 rayas, que para el punto de vista de él a lo mejor eso forma parte de la cultura. ¿Dónde está el límite? Yo creo que es una pregunta muy difícil de responder, así como responder lo que es cultura, creo que es muy difícil de responder. Que tiene, nos queda sí, tiene que ver con las normas sociales y también yo creo que con la deuda que tenemos como Estado también de darle espacio a todas y todos para las expresiones culturales, sociales. Creo que una sociedad diversa también tiene que ver con aceptar al otro, pero tenemos que aceptarnos entre todos y entender entre todos. Entonces, claro, tenemos este marco en el que nos tenemos que mover, pero claro, tenemos que llegar a un acuerdo. Tiene que haber límites, diríamos. Obviamente tiene que haber límites, pero estamos trabajando fuertemente también como Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio para que lo actual y lo pasado también puedan dialogar de una manera positiva. Sí. Bueno, hemos estado conversando mayor parte del patrimonio cultural de nuestras momias Chinchorro, que hay mucho que hablar. Así que después de una pausa, volvemos sobre el patrimonio cultural de nuestra región. Complejo Turístico Maracuyá, el lugar donde la alta gastronomía y momentos únicos se disfrutan frente a las olas del Pacífico. Presentamos nuestra nueva carta fusión, donde la riqueza gastronómica ariqueña se reinventa con nuevas técnicas internacionales, una variedad de platos que les sorprenderán. Contamos con salones perfectos para bodas, banquetes, celebraciones familiares y eventos de empresas e instituciones. Complejo Turístico Maracuyá, alta gastronomía, eventos inolvidables y nueva carta fusión. Reserva ya tu experiencia frente al mar. Bueno, estamos acá en la segunda parte de nuestro programa Mirada Regional con la directora regional Servicio Nacional de Patrimonio Cultural, doña Lenina Barrios Atencio. Y hemos estado conversando sobre la momia Chinchorro, toda esta cultura que a nosotros nos impacta en la región. Y hoy día vamos a seguir conversando qué es lo que se nos viene encima. Recién fuera de cámara estamos hablando de la biblioteca. Así que va a haber una fuerte inversión en crear allí en la antigua oficina del ferrocarril, al inicio de la calle 21 de Mayo, con Pedro Montt, crear una gran biblioteca. Ahí hay bastante que conversar, señora Tina. Le dejo la... Bueno, para nosotros, así como conversábamos del Museo Regional, Archivo Regional y Depósito Arqueológico Regional, nuestra región también carece de una biblioteca regional.
Como mencionaba, estas bibliotecas también son administradas por el Estado, de acceso totalmente libre y gratuito para la comunidad, y por supuesto hemos querido rescatar también este monumento histórico, declarado monumento histórico a través de la Ley de Monumentos Nacionales, el antiguo edificio de la estación del ferrocarril Arica-La Paz. Es un edificio que sabemos que está en franco deterioro, ha estado por mucho tiempo en un importante deterioro. Afortunadamente el año pasado hemos recibido como Servicio Nacional del Patrimonio Cultural la transferencia de este inmueble, que nos ha permitido terminar de desarrollar el proyecto de diseño para la conservación integral de este edificio antiguo del año 1913, que es construido íntegramente de piedra, tanto en su primer nivel como en su segundo nivel, único en nuestra región de Arica y Parinacota, pero también nos ha permitido desarrollar una iniciativa de 2 nuevos edificios modernos asociados a este antiguo edificio, que sería el edificio de la Biblioteca Regional, y también un edificio de extensión donde vamos a contar con un auditorio de grandes dimensiones, además de espacios culturales comunitarios, manteniendo por supuesto el andén del ferrocarril, manteniendo la historia ferroviaria y sobre todo integrándolo también en el diseño de este edificio. Nos parece muy importante que este edificio dialogue con la ciudad, pero también que venga a mejorar el espacio en el que se inserta. Cuando nosotros hablamos de reconversión urbana, hablamos de mejorar estos espacios que hoy día son de borde, donde hoy día hay inseguridad, donde se cometen incivilidades, etcétera. Los espacios culturales vienen a ayudar con esto. O sea, hoy día tenemos un edificio en desuso, un edificio en deterioro, y prontamente esperamos el próximo año poder poner la primera piedra de este megaproyecto, que va a ser financiado en parte por nuestro Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y por otra parte por el gobierno regional a través de PETSE. Mire, yo me atrevo a diferir, digamos, con la colocación de allí. Primero, que si uno le pregunta a Senapred, que es la ex ONEMI, es una zona preferentemente de inundación. La idea, diríamos, es que en la zona de inundaciones se trate en lo posible, digamos, de no hacer grandes inversiones, porque posteriormente eso uno nunca sabe, pero cuando viene arrasa todo. Hay algunos colegios incluso que están cerca, que están tratando de jardines infantiles, digamos, que desafortunadamente la legislación, digamos, no le permite a Senapred decir, ¿sabe qué más? De acuerdo a nuestro, no se hace, y eso es ley. Además de eso, tenemos, yo no sé cómo se va a resolver, si es la típica biblioteca antigua, digamos, que uno va, elige el libro, o habrá pantalla, en fin. Cada día, y eso está establecido casi internacionalmente, los jóvenes no leen. De 10 jóvenes, 7 con suerte se quedan en el limbo y 3 leen. Si uno les pregunta cuántos libros han leído, casi nada. La misma educación, ¿no es cierto?, no los lleva a leer, digamos, oye, ¿sabes? Tienes que leerte esto, ¿no? Sencillamente la educación va por otro camino. Por lo tanto, tiene con ese concepto, posteriormente con el sector de inundación. Tercero, la Universidad de Tarapacá hizo una tremenda inversión en un tremendo edificio que puede ser, hoy día está como biblioteca, puede ser transformado, mejorado, lo que sea, o mantenido, que ni siquiera, yo he pasado varias veces, he entrado varias veces, ni siquiera los propios estudiantes, uno que otro está viendo, pero no en base al tremendo esfuerzo que se hace, ¿no es cierto?, en la construcción y traer libros, diríamos que son carísimos por un lado, y libros históricos también que hay que mantener. Entonces, el tener una biblioteca con los fondos que son no poca cosa, diríamos, e inducir
nuevamente a los jóvenes para que vayan a través de cómo hacemos que estos jóvenes asistan a este tipo de nuevas formas de capacitarse. Porque hoy día a través del computador o a través del celular tienen todo el mundo. Y el celular cada día avanza mucho más, le está entregando mucho más cosas. Usted quiere la inteligencia artificial, mire, quiero saber algo de esto, aprieta un botón y sale toda la información, que incluso la puedo traspasar a mi computador y de ahí a la información inmediatamente con una impresora. Entonces, teniendo yo diríamos, competencia por un lado, que nos lleva a tener una biblioteca de tal manera que hacer que los jóvenes se acerquen a estas bibliotecas. Yo creo que hay dos cosas. Respecto de la zona de inundación, si fuera por no construir o no hacer inversión pública en zonas inundables, eso significa que no podríamos construir en la mayor parte de nuestra ciudad. Entonces no podemos parar la inversión pública en algo respecto de un suceso que va a ocurrir una vez cada 100 años y para lo que nosotros tenemos que estar preparados y de hecho las construcciones deben estar preparadas para aquello. En ese sentido nosotros, por supuesto, incorporamos en el diseño diferentes mecanismos que van a permitir proteger eso y además planes de evacuación para este espacio cultural. Respecto de la importancia de la infraestructura patrimonial pública, yo creo que es central para el desarrollo de las regiones. Arica y Parinacota es una región que es una de las dos regiones de Chile que no cuenta con infraestructura patrimonial pública y no cuenta con infraestructura cultural pública. No tenemos centro cultural, no tenemos biblioteca regional, no tenemos museo regional, no tenemos depósito arqueológico regional y no tenemos archivo regional. Entonces, del Estado. Pero existe pero las que ellas sean privadas, pero existen, digamos. Son administradas por municipios, son bibliotecas, por ejemplo, las bibliotecas municipales. Tenemos 7 bibliotecas municipales en convenio con nuestro servicio, que prestan servicios bibliotecarios, además de la biblioteca de la universidad, pero no son administradas por el Estado. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, hay muchas diferencias. No, pues, la biblioteca de la Universidad de Tarapacá, de la que yo fui estudiante también, es una biblioteca especializada en temas que tienen que ver con las carreras que ahí se estudian. La literatura que uno encuentra en esa biblioteca es literatura especializada para los estudiantes de pregrado y de posgrado de la Universidad de Tarapacá y es una biblioteca de alta calidad. La biblioteca pública que nosotros estamos pensando no es esa biblioteca silenciosa, antigua, lúgubre, en muchos casos como esta caricatura de bibliotecas, sino que son bibliotecas abiertas, espacios comunitarios para el desarrollo de diferentes actividades, pero siempre con un enfoque en el fomento lector. El fomento lector, yo creo que no podemos quedarnos solamente en el diagnóstico de la gente no lee o los jóvenes no leen. Tenemos que preguntarnos qué estrategias podemos aplicar, en particular en la región de Arica y Parinacota, que es una de las regiones de Chile que más produce literatura. Tenemos una región muy rica en producción de literatura. ¿Cuánto de eso la gente lo lee? Entonces, estoy avanzando. Ya. Yo creo que acá se lee mucho, en Arica se lee mucho. Yo creo que no comparto el diagnóstico de que la gente no lee. Los números nos dicen otra cosa. Tenemos, por ejemplo, Biblioteca Pública Digital. Biblioteca Pública Digital es una iniciativa del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, de la Subdirección de Bibliotecas Públicas. Lo pueden encontrar como aplicación para teléfono o por la web o aplicación en el mismo celular como BP Digital, donde tenemos miles de libros, revistas, entre otros, que la gente puede visitar y si usted se da cuenta, hay lista de espera para muchos libros. No es como muchas veces llegar y pedir el libro, hay libros que nosotros nos encontramos que están en lista de espera.
Hay lista de espera, así como cuando uno va a la biblioteca y queda en lista de espera para pedir un libro. A veces nos pasa eso. ¿Por qué? Porque la gente sí quiere leer. La literatura es cara en Chile y sabemos que eso es un problema estructural que tenemos que abordar, tenemos que ver cómo mejorarlo. El cavernario pero colocarle el IVA a los libros, digamos. Pero tenemos oportunidades. Yo creo que si nosotros vamos, yo trabajé mucho tiempo en la biblioteca municipal y veíamos todos los días llegar gente a pedir libros, veíamos todos los días llegar gente a reunirse en ese espacio, porque las bibliotecas no son solamente espacios para ir a leer, son espacios también de reunión, son espacios para hacer talleres. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, que queda gente en lista de espera en talleres, por ejemplo, de creación de fanzines, de encuadernación, etcétera, nos damos cuenta de que sí hay una demanda en esta región, no solamente por la lectura, sino también hay una demanda en lo referente a lo que rodea la lectura. Y yo creo que la biblioteca regional va a ser un gran espacio para eso. Va a ser un espacio también que va a tener salas dedicadas a los pueblos originarios y al pueblo tribal afrodescendiente chileno, a los adultos mayores también, que sabemos que Chile tiene una población que cada vez se envejece más. Van a ser mayoría. Y va a ser la mayoría de la sociedad chilena, sí, adultos mayores en unos años más. Entonces tenemos espacios especialmente pensados para ellos en esta biblioteca, y yo creo que son espacios que pueden cambiarle la vida a la gente. Yo he conversado con bastantes, como una forma de conocer más, digamos, in situ, como se llama. He preguntado a muchos estudiantes, oye, ¿conoces a Lucila Godoy? No solamente a uno, estoy hablando decenas, diríamos. No. En cambio, al otro día, oye, ¿conoce a alguien? Un escritor, Neftalí Molina. Después, otra pregunta. Gabriela Mistral, que usted creo que hoy día está ¿cuánto se llama? Recordándose. ¿Cuál es el otro nombre de Gabriela Mistral? Gabriela Mistral, el otro apellido, ¿cómo? No, pues si Gabriela Mistral es un seudónimo. Estoy hablando de su verdadero nombre. Tampoco sabía. Ese dato, diríamos, me da a mí inmediatamente, uno, que la educación en general omite a nuestros próceres que tienen que ver con nuestra cultura. Y no sé si lo omiten por la personalidad de quienes son, o sencillamente omiten a todos, de tal manera que ahí está el tema de la incultura. A lo mejor sabemos más de los cantantes, de la niñita que está en la televisión, en los reality, y resaltamos a ellos, los entrevistamos, en fin. Pero los verdaderos héroes, diríamos, no son entrevistados por los medios, yo diríamos, de televisión que tienen mucha cobertura. O sea, una niñita estupenda, media hora, una hora de entrevista, y a las campeonatas, el campeón de ajedrez, ¿no es cierto?, internacional, con suerte 1 minuto. Y llegar ahí, digamos, a él le costó, ¿no es cierto?, que los padres hicieron un hold-up party, digamos, para reunir plata para el pasaje porque tenía que ir a otro país. Eso no se sabe. Sin embargo, sabemos mucho de esto otro. Eso es parte de nuestra cultura también, ir cambiando estos objetivos, digamos. Yo creo que si nosotros nos ponemos a pensar, por ejemplo, cuando usted era joven, tal vez a sus papás no les gustaba la música que usted escuchaba. O tal vez pensaban exactamente lo mismo respecto de que usted no conocía a los próceres del pasado. Yo creo que eso es generacional. Yo creo que hay un recambio generacional. Pero también me parece importante destacar una iniciativa que se realizó para los 80 años del Nobel de Gabriela Mistral. Hubo un concierto en Santiago, afuera de La Moneda, donde cantantes urbanos y estas personas, esta niñita estupenda, que vemos una entrevista de media hora en la televisión, y todos los días, precisamente le estaban cantando a Gabriela Mistral
para los 80 años del Nobel. Dicen Y creo que hay mucha producción musical y hay mucha producción literaria también en torno a Gabriela Mistral y a muchos otros poetas de Chile. Si usted saliera 21 de mayo hoy día, Santo Tomás, Pero y es le que pregunta, no estamos en ese plano. Pues no, yo pero estamos en el plano del conocimiento Claro, pero de nuestro área yo no voy a literario. salir, yo no voy a ir ahora 21 de No, mayo a no, preguntarle a la gente no, estoy diciendo si un conoce quién figurado, es Lucila Godoy para decirle Alcayaga. que Yo en general eso y pasa. yo creo que así como usted me dice que le ha preguntado a la gente, ¿Sí? yo puedo decir también que los mensajes que la gente ha dejado en nuestra exposición, nosotros en las dependencias de nuestro servicio tenemos hoy día una exposición dedicada a Gabriela Mistral, una exposición de arpilleras hechas por mujeres ariqueñas en torno a la figura y al pensamiento de Gabriela Mistral. Hemos preparado un espacio donde la gente puede dejar sus mensajes a Gabriela Mistral. Y la gente que ha dejado esos mensajes son personas jóvenes. Hay un mensaje muy bonito de una mujer que decía, que agradecía esta exposición y decía que su hija, que era una niña, se autodenominaba como mistraliana. Yo creo que hay espacios que tal vez no estamos viendo. Y me gusta mucho, y lo dije el día que se cumplieron los 80 años del Nobel de Gabriela Mistral, que Gabriela Mistral es una mujer, fue una mujer y es una mujer multidimensional, que muchas veces se le pinta solamente como la creadora de rondas infantiles. Pero ella fue una mujer con un pensamiento muy complejo, un pensamiento político muy potente también, y que hoy día creo que las generaciones actuales están redescubriendo a Gabriela Mistral. ¿Usted me creería, por ejemplo, que hay un grupo de punk femenino que le canta a Gabriela Mistral? ¿O que hay obras musicales, hay 2 obras musicales ariqueñas producidas íntegramente para Gabriela Mistral? Uno de esos es el dúo Lagar, que son precisamente musicalizaciones del trabajo Lagar de Gabriela Mistral, y también Mujer Hemisferio Humano del grupo La Bandada, que tiene una producción musical, teatral también respecto de Gabriela Mistral. Yo creo que hay cosas que subyacen a lo que nosotros vemos, que tal vez se escapan de nuestro rango de visión, porque nosotros tenemos este rango de visión y estamos acostumbrados a ver esto. Pero hay mucho que se nos queda en este rango que tal vez nosotros no vemos y que tal vez tenemos que girarnos a los costados, hacia atrás también, para poder mirar lo que está ocurriendo. Y yo creo que hay algo muy bonito que está ocurriendo tal vez por debajo, y que son mujeres, niñas, sobre todo mujeres, que están leyendo y releyendo a Gabriela Mistral. No de casualidad también hay una producción literaria en el año 2025, 2024, 2023 también, en torno a Gabriela Mistral, y que nos ha contado cosas de ella que no sabíamos. No solamente sus cartas con Doris Dana, sino también, por ejemplo, que Gabriela Mistral era una mujer afroindígena. Y yo creo que eso también es fruto del interés de las generaciones futuras. O sea, yo soy una mujer joven aún, que se interesa mucho por la literatura, pero no porque sea yo especial, sino que hay muchas mujeres como yo, hay muchos hombres como yo también. Pero además usted tuvo están, la cultura ahí en el hogar, de chiquitita. Pero hay Cuando muchos, bebé, ya tenía muchos, cultura. muchos y ¿Ah? muchas que están leyendo no solo a Gabriela Mistral, sino también a muchos otros poetas del pasado, Bueno, pero también la a los familia actuales. Parra, diríamos, son realmente la familia Parra nos ha entregado, yo diríamos, un fruto todavía no explotado. ¿Ah? Poeta, para qué decir Músico. Violeta Parra, diríamos, que dejó toda una música, digamos, especialmente
del campo, digamos, que ella investigaba. De la cultura tradicional. O sea, hay tantas figuras como, por las ejemplo, pilleras, Margot Loyola, Violeta Parra, que fueron investigadoras de cultura tradicional. Violeta Parra no solamente es gracias a la vida. No, mucho más. Violeta Parra es mucho más que eso. Entonces, también creo que la creación artística actual ha empezado a hacerle justicia y ha permitido que no olvidemos a estas figuras también. Y yo creo que falta mucho tiempo para que las olvidemos. Mi consulta, digamos, que yo hago no es para señalar que ustedes no hacen nada, digamos, o muy poco. En definitiva, tiene que ver especialmente por que estamos invadidos, diríamos, por culturas que no son nuestras por un lado y que nos van desviando la verdadera atención nuestra. Poco se sabe de pintores chilenos, digamos, poetas chilenos, muy poco, que están en vida, diríamos, y que están haciendo sus labores. De tal manera que, y aunque usted no lo crea, puede que existan mucha gente que escribe, sin embargo, poco se lee, usted no crea, poco se lee. Porque si no, los jóvenes tendrían un vocabulario mucho mejor, porque leyendo van aprendiendo. Los jóvenes, está señalado en algunos estudios que tienen una cantidad muy inferior al joven argentino, ¿para qué decir de los peruanos? Digamos, que tienen utilizan más de no sé cuántas, pero el triple de vocablo de los que nuestros jóvenes hacen. Entonces eso te va entregando, diríamos, una información, independientemente de lo que uno piense o lo que uno está haciendo. Para eso el Estado está trabajando, por ejemplo, en dos políticas. O sea, de hecho ya están vigentes esas dos políticas. Una es la política de educación artística y la otra es la política de educación patrimonial. Nosotros como servicio trabajamos en torno a la política de educación patrimonial. Esta política de educación patrimonial tiene que ver no solamente con enseñar respecto del patrimonio material e inmaterial de nuestra región y del país, sino también con el fomento lector. El fomento lector es algo muy importante. O sea, si tenemos mucha producción de literatura regional, entonces tenemos que preocuparnos y ocuparnos de cómo logramos que de aquí al 2029, por ejemplo, las generaciones jóvenes estén leyendo respecto de lo que se escribe en nuestra región, pero lo que se escribe en nuestro país. Ahí hay distintas estrategias, para eso nosotros tenemos una coordinación regional de bibliotecas públicas que trabaja en coordinación también con la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y que se ha empezado a hacer un trabajo misma, digamos, y también, de hecho, la política de educación patrimonial considera representantes tanto de la Seremi de Educación, como también del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural y del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la Seremi, para poder avanzar en planes concretos que puedan llevar a las aulas y a otros espacios de educación no formal la educación patrimonial. Entonces yo creo que hay un desafío que recién vamos a estar viendo frutos en el año 2029, porque hay que recordar que esta es una política que se va renovando. Correcto. Y que tiene un plan de trabajo que no es de un año, digamos, que no es inmediato. Entonces podríamos conversar nuevamente el 2029 para ver cómo nos fue. Cómo nos fue. Yo creo que han habido esfuerzos importantes. Han habido esfuerzos importantes en Chile, pero también en la región de Arica y Parinacota. Y también me gustaría saludar a los escritores y escritoras que no decaen en su labor. Ellos no decaen en su labor. Nació escritor y vamos. Son artistas, pero también son artistas y gestores. Sí. Autogestionan muchas veces su obra y han hecho un trabajo maravilloso también de rescate del patrimonio cultural de Arica y Parinacota, y cada vez estamos viendo más producción literaria, por ejemplo, para infancias, para primera infancia, de literatura juvenil también. Sí. Tenemos, por ejemplo, a Connie Tapia, que trabaja, Connie Tapia Monroy, que ella escribe terror. Entonces habla de muchas cosas regionales a través del terror, y eso también atrae, por ejemplo, a las generaciones jóvenes. Nosotros tenemos que pensar, más que ellos lean lo que nosotros queremos, qué es lo que ellos quieren leer, qué es lo que los jóvenes quieren leer. Entonces ahí hay mucho
que preguntarnos y también saber, entender cómo conectamos, no ser adultocentristas, por ejemplo, y entender también cómo abordar esto. Claro, yo creo que ya dejarán de escuchar a la Caperucita Roja, a la Rapunzel, y por qué no hacemos algún grado con nuestra cultura, hay jovencitas, diríamos, en el altiplano, hay varias, como se llama, leyendas, digamos, que son hermosas, y enseñarle a nuestros pequeños, digamos, cómo se pueden lograr, en vez de la Caperucita, esta otra pequeña, digamos, que nació allí en los bofedales, rodeada de los, ¿cuánto se llama? Las llamas, las alpacas, en fin. Yo creo que un poco va para allá también, ¿no? Así es. Yo creo que hay mucho por hacer. Sí, la cultura, como usted dijo, abarca todo nuestro quehacer. Incluso esto mismo forma parte de la cultura, que es lo que estamos haciendo acá, modestamente en regiones, al contrario de otras, ¿cuánto se llama? Cadenas de televisión. Como usted dice, a lo mejor nos vamos a juntar en el 2029 para ver cómo nos fue, cómo estuvo la biblioteca, si los jóvenes han leído. Es importante que sea un mensaje, digamos. La lectura de una u otra manera va formando a la gente, y la buena cultura va formándola mejor todavía. Yo soy un convencido, porque soy un lector perdido, digamos. Yo también, ¿Ya? me gusta mucho. Así Claro, que lo invito también ahí a descargar BP Digital, Vamos, porque ahí hay un vamos. montón de libros que va a poder encontrar que no encuentre en otra parte. Yo tengo una pequeña biblioteca no especializada, sino de todo un poco, más de 400 libros ahí que leo y que a mis amigos les regalo, después les digo, ¿y cómo te fue? Mira que... Estamos compitiendo con nuestra colección de sí. libros. Yo también tengo ahí una biblioteca ya no tan incipiente. Ya. En 10 años No, ha crecido bastante. Sí, claro, incluso el hecho de que sean tan caros, que un libro 14.000 pesos, que ya es difícil competir con un libro 25, un bestseller, por ejemplo. Y hay que decirlo, uno va a Tacna a mitad de precio, digamos. Y eso hace que uno se vaya, aunque es una competencia, pero qué diablo. Bueno, señora Lenina Barrios Atencio, directora regional del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, es antropóloga, así que sabe bastante sobre nuestros temas, especialmente nuestra cultura chinchorro y otras culturas que están a su alrededor. Un minuto para hacer el cierre a toda la gente que la está mirando, está escuchando. Bueno, primero agradecerle por la invitación a este programa, muy feliz siempre de visitar Arica TV y de conversar sobre el patrimonio. A la gente que nos está viendo hoy, que nos está escuchando tal vez, poder invitarles a vivir el patrimonio, a vivir los patrimonios, porque hay que entender que el patrimonio no es uno solo. El patrimonio o los patrimonios son múltiples, así como somos diversos nosotros y nosotras, el patrimonio también lo es. Tenemos en Arica una riqueza cultural, patrimonial incalculable, que es responsabilidad del Estado, pero también es responsabilidad de todas y todos cuidarlo. Tenemos esa responsabilidad, pero también tenemos el derecho a vivir y gozar de los patrimonios y las herencias culturales, y por supuesto desarrollarnos en los espacios más diversos que podamos encontrar, pero también acceder a estos espacios públicos. Tenemos derechos a tener espacios patrimoniales públicos, como por ejemplo la biblioteca regional, el museo regional, el archivo regional que tanto le hace falta a Arica y Parinacota, y por supuesto un depósito arqueológico que albergue también toda la riqueza cultural y patrimonial que se encuentra en las obras de inversión muchas veces. Estamos trabajando fuertemente desde la Dirección Regional del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Les invitamos a visitar también nuestras dependencias, que tenemos ahí una sala de exposición, la sala de exposiciones Jayaya, donde van a poder encontrar hoy día una exposición de Gabriela Mistral, principalmente enfocada en los 80 años del Nobel, donde van a poder encontrar no solamente las arpilleras producidas por mujeres ariqueñas
del colectivo de arpilleristas Bordando Historias, sino también van a poder encontrarse las copias de todos los telegramas recibidos por Gabriela Mistral cuando arriba a Chile por el puerto de Arica en el año 1954. Ella recibió cartas de todo Chile que llegaron al vapor Santa María, después de recibir el premio Nobel. Donde ella venía después de recibir el premio Nobel, ya enferma. Ella no se pudo bajar, pero ahí ocurre algo muy hermoso, que es que los pescadores y los ciudadanos y ciudadanas deciden tomar sus embarcaciones y dirigirse al barco donde se encontraba Gabriela Mistral para ir a recitarle y cantarle. Toda esta historia la van a poder encontrar en la sala de exposiciones Jayaya, de lunes a viernes, de 8:30 a 1:30 de la tarde. Los esperamos junto con el equipo de la dirección regional para que conozcan un poco más de Gabriela Mistral en Arica y Parinacota. Ubicación. Sangra 350, ahí donde está Plaza Grecia, donde está el Museo del Mar, Casa Cultural Yanulaque. Van a ver ahí al tiro el letrero que dice Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Así que les esperamos y los invito a vivir los patrimonios. Nos quedan muchas actividades, museos en verano, biblioverano también, que tenemos una cartelera preparada, la llegada de nuestro primer bibliobús regional también, que va a estar recorriendo Arica y Parinacota con literatura y mucha entretención para todas las edades. Así que bueno, grandes desafíos, mucho trabajo para este verano y para el próximo año también. Así que eso. Bien, pues estamos terminando este ciclo de patrimonio cultural con la directora Lenina Barrios Atencio, antropóloga, y que de una u otra manera tocamos la cultura y que se nos abre una puerta. Ya no solamente va a ser el 2029, a lo mejor la vamos a requerir el próximo año para ver cómo va la cultura. Y nos ha traído, yo diríamos, mucha información de este verano, ¿no es cierto?, para que también vayamos a donde están ellos y que observen el trabajo que se hace con el patrimonio de nuestra región. Así que Ricardo Ortiz Pérez, en Mirada Regional, se pide para que hoy día a las 22:30 nos están observando, el sábado 22:30 y el domingo también, a la misma hora, ahí degustando diríamos, de nuestro complejo turístico Maracuyá, donde se come bastante bien, se cena bastante bien, con la brisa marina. Nos despedimos entonces de Mirada Regional. Complejo Turístico Maracuyá, el lugar donde la alta gastronomía y momentos únicos se disfrutan frente a las olas del Pacífico. Presentamos nuestra nueva carta fusión, donde la riqueza gastronómica ariqueña se reinventa con nuevas técnicas internacionales, una variedad de platos que les sorprenderán. Contamos con salones perfectos para bodas, banquetes, celebraciones familiares y eventos de empresas e instituciones. Complejo Turístico Maracuyá, alta gastronomía, eventos inolvidables y nueva carta fusión. Reserva ya tu experiencia frente al mar. Televisión, con el auspicio de Complejo Turístico Maracuyá, presentó Mirada Regional.